año pasado el Señor nos permitió a mi esposa y a mí estar en México. Y cuando estuvimos en México vimos lo que era este congreso. No es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas. Y la verdad que cuando nosotros fuimos nos quedamos impactados. Nos quedamos impactados y no porque estén ellos y quiera, como dice aquí en España, hacer que la pelota, ¿no? Sino porque realmente nosotros pudimos ver algo que Dios estaba haciendo en esa nación. Dios está visitando la nación de México de una forma poderosa. Yo me quedaba sorprendido, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero yo me quedaba sorprendido de niños que tenían una desesperación por la presencia de Dios. Yo tengo que reconocer que muchas veces en nuestra iglesia, en nuestro contexto, los niños están con los teléfonos en el culto. Pero me impactó eso, ver niños que se unían unos con otros y decían, vamos a orar por este pastor. Y se iban y empezaban a ministrar. Y no se lo decía a nadie. Había una presencia del Espíritu Santo. Pero sabe algo muy importante que muchas veces hemos dialogado también, hemos hablado con los pastores, que cuando Dios empieza a visitar, cuando Dios empieza a tocar, cuando Dios empieza a impactar un lugar, lo peor que ese lugar, que esa iglesia, que esa nación puede hacer es quedárselo. Di conmigo, quedárselo. Sino que tiene que extenderlo, abrir los brazos para que otros puedan recibir, para que otros puedan ser bendecidos. En palabras de Jesús es muy sencillo, dar de gracia lo que recibiste de gracia. Y yo estoy muy contento porque este grupo que viene de México ha estado ahora esta semana en el sur y ha sido increíble, increíble. Y yo sé que ellos vienen pagando sus billetes, sus hoteles, su historia, vienen esforzándose en todo eso. Y lo hacen para bendecirnos, para sumarse a lo que Dios está haciendo ya. Pero lo que también Dios va a querer seguir haciendo en medio de España. ¿Cuántos lo creen? Y yo voy a predicar hoy, soy el primero. Yo les dije, voy a poner las bases de lo que vamos a estar hablando estos días. No sé lo que van a predicar ellos, pero sí sé que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros para que podamos traer una palabra que venga del corazón de Dios. Y yo quiero hablarte de lo que arde en mi corazón. Mira, cuando yo me convertí al Señor con 16 años conocí al Señor. Ahora tengo 34, sigo siendo joven. Ya soy un poco más viejo. Pero con 16 años, en un retiro, en un campamento, tuve un encuentro con el Señor. Y yo le dije esto al Señor. Porque claro, mis padres son pastores, mis padres me hablaron siempre del Señor. Y yo decía, yo no voy a seguir a un Dios que no conozco. Y yo le dije en ese campamento, en ese retiro, si tú me hablas, yo te voy a servir. Y yo pude escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cambió mi vida totalmente. De la noche a la mañana mi vida fue transformada totalmente. Pero a partir de ese momento ocurrió una cosa muy interesante. Y es que el Señor empezó a poner una palabra que yo quizá la había escuchado antes. Y bueno, sí, es muy bonita la palabra. Pero empezó a clavarse en mi corazón. Y a tatuarse en mi corazón a fuego. Y la palabra era avivamiento. Avivamiento. Yo empecé a orar y decir, Señor, yo quiero que tú traigas un avivamiento sobre España. Yo empecé a unirme con otros jóvenes que también estaban llenos del Espíritu Santo y empezamos a clamar por un avivamiento en España. Salíamos a las calles a predicar. No teníamos un programa de iglesia. Escucha, muchas veces yo estaba orando en mi cuarto y el Espíritu Santo me incomodaba y me decía, sal a la calle. Y yo me iba a la calle, a un parque, yo solo. Y decía, Señor, ¿qué hago aquí? Y ahora el Señor me decía, vete a esa persona y háblale. Y yo podía ver cómo esa palabra era para esa persona y esa persona se quebrantaba, esa persona era tocada por el Espíritu Santo. Y desde los 16 años yo vine diciendo, Señor, trae un avivamiento, trae un avivamiento. Y yo sé que muchos de los que hoy están aquí, yo conozco también esta iglesia desde tiempo, yo sé que han clamado también por esto, ¿verdad? Por un avivamiento. Pero la pregunta, y quiero ser muy claro porque te voy a poner simplemente la base, el título de mi predicación es Bases de un avivamiento. Porque este congreso tiene que ver con esto, con un avivamiento. Pero la palabra avivamiento, si tú investigas, significa dar viveza. Otra definición puede ser despertar de los creyentes. Que algo sea más intenso. La presencia de Dios cercana. Y hay una definición que me gusta que dice, es un despertar espiritual que se produce en un lugar determinado.
es un despertar espiritual que se produce en un lugar determinado. Escúchame, un avivamiento no es algo emocional. La sociedad de hoy día, los mecanismos que tenemos nos está llevando a que todo tiene que ser con la emoción. Y muchas veces cuando venimos a los cultos y decimos a lo mejor esto, culto de avivamiento, lo único que nos llevamos de allí es una emoción, es sentido cosita, ¿no? Hay como mariposas, ¿no? Como si estuviera enamorado, pero no es tampoco enamorado. Una cosa ahí que tú no defines. Y sales muy contento y ¡oh, qué palabra!, ¿verdad? ¡Wow, qué alabanza! Pero cuando tú sales o yo salgo, salimos por esa puerta, todo se queda aquí. Y escúchame, eso no es para nada, pero para nada avivamiento. Eso es un buen momento. Eso es un momento especial, un momento de disfrutar, pero el avivamiento trasciende más allá de cuatro paredes. El avivamiento no solamente se queda en la vida de la iglesia, sino que trasciende a tu vecino, a tus amigos, a tu jefe, a tu jefa y a la gente de nuestro entorno. El avivamiento no es algo emocional. Avivamiento tiene que ver con que el cielo venga a la tierra, como se oraba. Y mira, todo lo que Dios diseñó para nosotros, todo, absolutamente todo, tiene que ver con su gloria, con su bienestar. Y estamos contentos porque sabemos que Dios cuidó cada pequeño detalle de la creación. Pero escúchame bien, lo más valioso que tú y yo perdimos en el huerto de Edén no fueron las frutas, no fueron los árboles, no fue el lugar donde se podía dormir. Lo más valioso que perdimos en el huerto de Edén no fue la paz, no fue el lugar bonito, no fue la comida, fue la comunión con Dios. Eso fue lo más doloroso que vivió el ser humano, que experimentó el ser humano. Y un avivamiento, hermano, no es trabajar para Dios. Un avivamiento es disfrutar de la comunión con Dios. Disfrutar de la comunión con Dios es ver a Dios aquí entre nosotros y que eso, como te he dicho antes, trascienda mucho más allá y que otros puedan disfrutar de esa comunión. Me encanta porque la Biblia dice en Génesis, no hace falta que lo busque, Génesis dice que habla de Enoc y no dice mucho de Enoc, ¿verdad? Pero dice esta frase: Enoc caminó con Dios. Escúchame, con esa frase ya tu corazón puede ser incendiado. Porque no es todo el mundo el que camina con Dios. Y tú y yo entendemos el concepto de caminar como ir a la iglesia, como hacer cierto trabajo de servicio. Y está bien, pero caminar con Dios es algo mucho más profundo, mucho más intenso, mucho más relacional, mucho más cercano que lo que quizás muchas veces estamos acostumbrados. Caminó con Dios. Mira, si tú lees la historia, a mí es que me encanta también leer la historia de los avivamientos, pero habla de, por ejemplo, el avivamiento de Gales, de Robert Evans, en 1906, más o menos. Dice la historia que este hombre empezó a predicar la palabra y muchos empezaron a convertirse. Y es interesante que algunos datos de los historiadores dicen que los jueces, por ejemplo, en Gales no tenían casos que juzgar. Los policías se quedaron sin trabajo del impacto que estaba teniendo esa sociedad. Los periodistas iban a las reuniones a ver qué estaba pasando. ¿Y sabes qué pasaba? Que se convertían al Señor. Dejaban la cámara, dejaban el bolígrafo y se tiraban al suelo, entregándose, arrepintiéndose y buscando al Señor. Hermano, un avivamiento, escucha esto que te voy a decir, te conviene a ti, me conviene a mí, nos conviene a todos. Un avivamiento nos conviene. Es algo que tiene que arder en nuestro corazón, algo que debemos anhelar. Y mira, algo interesante, que cuando una pequeña chispa se enciende, decía Leonard Ravenhill, puede prender fuego a una ciudad. De una sola vela puede encender 10,000 velas. Una pequeña chispa que hoy aquí entre los que estamos se despierte, un pequeño fuego que empieza a arder, va a hacer que todo el lugar se prenda. Y no solo el lugar, sino la ciudad entera. Hermanos, cuando ocurre un avivamiento, se manifiestan algunas claves muy interesantes. Y quiero rápidamente leértela, por si quieres tomar apuntes, pero rápidamente, basándome en el, creo, de los mejores o el mejor avivamiento que ha habido en la Biblia, que es, o sea, en la historia, que es el de Hechos 2. Cuando hay un avivamiento, escucha, siempre es algo de dentro hacia afuera. La iglesia tiene una repercusión hacia el mundo. No es algo social solamente, sino que es sobre todo espiritual.
Número 2, el avivamiento siempre va acompañado, escucha esto, de oración y presencia del Espíritu Santo. Número 3, un avivamiento produce volverse a Dios a través del arrepentimiento, conversiones genuinas, corazones, dice la palabra, compungidos. Número 4, los creyentes dejan todo, escucha esto, los creyentes dejan todo y su único deseo es obedecer la palabra, predicar y ver la gloria de Dios de una forma genuina. 5, el avivamiento siempre habla el idioma, esto es muy bonito, de la unidad por parte de los creyentes. Si tú lees Hechos, dice un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo objetivo, un trabajo unido. 6, el avivamiento exalta a Cristo siempre. Siempre exalta a Cristo, no exalta a una iglesia, no exalta a un predicador, exalta a Cristo. El avivamiento produce discípulos que forman a otros discípulos y escuchan, no asistentes de iglesia. Jesús no nos llamó a ser asistentes de iglesia, nos llamó a ser discípulos y que esos discípulos hagan discípulos. 8, el avivamiento no puede ser creado por humanos. Esto me encanta. Debe ser algo genuino que nace del corazón de Dios por un pueblo apasionado por Él. Y 9, podría decirte muchos más. El avivamiento siempre le acompañan milagros, sanidades y prodigios. Y esto es un congreso de avivamiento. Por lo menos yo tengo esa expectativa de que estas cosas que yo acabo de decir aquí rápidamente se puedan cumplir. Unidad, milagros, sanidades, oración, presencia del Espíritu Santo, que se hagan discípulos y no solamente asistentes, que haya un deseo de exaltar siempre a Cristo en medio de todo lo que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, hay una generación que necesita disfrutar, experimentar un avivamiento. Pero el avivamiento es algo que se debe buscar, es algo que se debe anhelar, es algo que se desea. Por eso antes del pastor lo decía muy bien, Mateo 11:12 es el que le da título a este lema. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No te asustes, no es que vamos a golpear a nadie. Otra versión dice, desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora. El reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente valiente, gente violenta lo está atacando, lo está deseando, se está esforzando por entrar. Escucha esto que te voy a decir. Un avivamiento no va a venir porque tú estés sentado en una silla en un culto. Un avivamiento viene cuando hay gente que dice, yo me voy a esforzar, yo voy a clamar, yo voy a buscar, yo me voy a desesperar hasta ver la gloria de Dios, hasta ver su gloria en medio nuestra, hasta ver su gloria. La palabra valiente viene del griego biazo y que significa como meterse con fuerza. ¿Cuánto hace que no te metes con fuerza en la oración? ¿Cuánto hace que no eres insistente en la búsqueda? ¿Cuánto hace? Nos conviene a ti y nos conviene a mí, me conviene a mí tener un avivamiento. Un avivamiento genera una transformación total. Un avivamiento trae cambio en todas las áreas de nuestra vida. Por eso hoy tenemos que decirle, como decía Lamentaciones 5:21, de corazón, Señor, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Pero mira lo que dice el texto, renueva nuestros días. ¿Cómo qué? Como al principio. Cuando tú conociste al Señor, ¿qué había aquí? Te digo yo lo que había. Había fuego, había pasión, habían decisiones que tomabas radicales. Te conviene a ti, me conviene a mí tener un avivamiento. Pero el texto dice, vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Renuévanos como al principio. Ahora, hasta aquí está claro. Nos conviene tener un avivamiento. Pero la pregunta también es esta. ¿Para qué quieres un avivamiento? ¿Para qué quieres un avivamiento? El avivamiento empieza en ti, te transforma a ti. Pero como te he dicho antes, tiene que tener una repercusión hacia afuera. Si no, no es avivamiento. El avivamiento siempre mira hacia afuera. Y tú lo que vas a recibir y lo que yo voy a recibir estos días va a transformar nuestras vidas. Pero un avivamiento tiene dos partes. Ser transformado, pero también impactar una sociedad.
impactar una sociedad. Un avivamiento siempre mira a la gente. Hay una carga, un peso que Dios pone por las almas. Los grandes avivadores de la historia, si tú analizas sus vidas de oración, te vas a dar cuenta de que siempre estaban mirando a la gente, de que tenían carga por la gente. John Knox, ¿sabe lo que dijo? Me encanta la frase que dijo John Knox, que dijo esta frase. Mira, él empezó a interceder y a orar. Dijo: Señor, dame Escocia o me muero. Él había estado en Ginebra y había visto todo el mover que estaba trayendo el protestantismo. Y él dijo: Señor, yo no quiero ver eso en Ginebra, yo quiero verlo en mi nación. Y él empezó a interceder: Señor, dame Escocia o me muero. ¿Sabes? Cuando yo estuve en México, una de las cosas que yo decía era esto: Señor, hazlo en España también. Hazlo aquí en medio nuestra. Hazlo con nosotros, Señor. Porque el avivamiento en la historia tú puedes ver que es el resultado de unos pocos, no muchos, pero unos pocos que tienen hambre y sed, que desean ver su nación transformada. Quiero que me acompañe ahora sí, que estoy usando la Biblia por encima, pero Nehemías capítulo 1. Quiero que vengas conmigo rápidamente. Me encanta la historia de Nehemías. Y vamos a leer del capítulo 1 en adelante. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalía. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Recuerda esto: Nehemías no está en Jerusalén. Nehemías está en este lugar, en Susa, y él está como copero del rey. Él tiene una buena posición. Pero uno de esos días llega a su hermano, porque han salido del cautiverio, y le pregunta: ¿cómo está mi gente? Y entonces le dice en el versículo 3, dice: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Su hermano, su compañero, no le da un diagnóstico bueno, le dice la realidad. Mira, la cosa está mal. Tu pueblo está en gran mal y afrenta. Están pasándolo mal. En cualquier momento pueden venir otros pueblos, matarlos. Están en una situación límite, crítica. Y yo te hago una pregunta: cuando tú te enteras de algo así, ¿qué haces? Cuando tú te enteras que alguien de tu familia, alguien de tu iglesia está pasando una situación crítica, ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar, por ejemplo. Hacemos lo que sea para ayudarlos. Llamamos al pastor, llamamos a los líderes para que vengan y puedan ayudar en todo ese proceso. Pero te hago otra pregunta: ¿y si ese que está sufriendo es alguien de la calle que no conoces mucho, que no tienes mucha relación con él? ¿Sabes lo que hacemos? Nos da igual. Somos indiferentes. Dice la palabra en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, fíjate lo que dice Nehemías: me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y lo que hizo fue pedir perdón por el pecado del pueblo. Y sabe, una persona no va a hacer esto que ha hecho Nehemías, de sentarse, de llorar, de hacer duelo, de ayunar y de orar, si realmente no hay algo que toca su corazón. Y yo meditaba en esto, hermano, y quiero ser muy sensible con esto, pero quiero que me lo entiendas, ¿vale? Yo sé que aquí estamos de diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes naciones, hay gente de diferentes países. Pero la gran mayoría quizá ya lleva bastante tiempo aquí en España. Hay españoles, obviamente.
Y hay algo que yo medito mucho y con mi esposa lo hemos hablado alguna vez también en nuestra congregación, porque yo me doy cuenta de algo. Y es que nos falta una cosa que se llama sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia significa que es un sentimiento de identidad que el individuo genera con la comunidad con la que interactúa para alcanzar metas o para convivir o lo que sea. Sentido de pertenencia. ¿Sabes qué pasa? Pásamelo. Que cuando nosotros vemos esto, yo te hago una pregunta, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Tú que llevas toda la vida viviendo aquí, tú que has nacido aquí, o tú que has venido de otro país, ¿qué piensas cuando ves esto? ¿Sabes lo que me doy cuenta? De que no tenemos sentido de pertenencia, de que no amamos esta España. Y te he dicho, quiero ser sensible con esto, pero es una realidad que siento en mi corazón decirte. Cuando pensamos en España, pensamos en un país que, bueno, católico, no sé qué, mal, no sé cuánto, que si el gobierno, que si no sé qué, pero no lloramos por España. No ayunamos por España. ¿Sabe? Hay un movimiento aquí, no sé si en México también está, que se llama España, oramos por ti. ¿Y sabes lo que me doy cuenta? De que cuando es el día de la convocatoria hay iglesias que casi no tienen gente, porque no tenemos sentido de pertenencia. Hay muchos latinos que vienen a España y lo único que piensan de España es el trabajo. Lo único que piensan de España es vivir bien. Lo único que piensan de España es comer bien, pero no tienen un sentido de pertenencia. Cuando se habla de lo que ocurre en España, de las circunstancias, de los divorcios, de los niños, yo qué sé, abandonados, de cualquier situación, no nos duele en el corazón. No nos duele, no nos sentamos como Nehemías y oramos y ayunamos y decimos, Señor, cambia, Señor, perdónanos. No lo decimos porque no tenemos sentido de pertenencia. Porque, perdonad que seas un poquito duro con esto, pero hay latinos que siguen teniendo su mirada puesta en Colombia. Hay latinos que siguen teniendo su mirada en México, en otros países, y no están pensando donde, escucha esto que te voy a decir, donde no las circunstancias, sino donde Dios te trajo con un propósito. Y tú y yo, hermano y hermana, no importa de dónde venimos, no importa si hemos nacido aquí, pero aquí estamos plantados con un propósito que Dios tiene. Y cuando Dios mira nuestras vidas, ¿saben lo que está viendo? Discípulos que tienen que ir y amar esta nación. Dice la Biblia que Nehemías empezó a orar, a llorar, pero Nehemías no se quedó solamente en el lamento, sino que fue al lugar y dejó su comodidad. El problema es que si no tenemos ese sentido de pertenencia, ese arraigo con nuestra nación en la que estamos o en la que hemos nacido, jamás vamos a ir afuera. Y un avivamiento no es solamente lo que se produce aquí dentro, sino que tiene que trascender. John Knox decía esto: dame Escocia o me muero. Y yo no sé si tú lo has dicho en tu oración, pero yo quiero invitarte a que en este día tú puedas decir, Señor, danos España, Señor, o nos morimos. Queremos, Señor, ver una España transformada. Hay gente que durante mucho tiempo, ¿sabes lo que hace? Se queja de España. Viene un misionero y dicen, España, ¿cómo dice? Se me fue. El cementerio de los misioneros. Porque no tienen un sentido de pertenencia. Porque no aman este lugar donde Dios lo ha puesto. Y qué triste es que tú puedas vivir aquí. Qué triste es que puedas disfrutar de la gastronomía, de tantas cosas que hay en este lugar tan bonita, pero que no puedas disfrutar de ver la gloria de Dios en las calles de Logroño. Ver la gloria de Dios en las calles de Lucena. Ver la gloria de Dios en las calles de Madrid, de Barcelona, de cualquier lugar. Ver su gloria de una forma poderosa y única. ¿Sabes? Pensaba esto y ya voy a ir terminando. Jesús es el mejor ejemplo que tenemos. Y te voy a decir una cosa, Jesús no era de aquí, ¿verdad? ¿De dónde era Jesús? ¿De dónde es Jesús? Pero Jesús vino aquí, como tú a lo mejor que has venido de tu país. Y Él vino aquí. ¿Y sabes lo que Él hizo?
amó tanto a la gente que se entregó por ella. Dice la palabra de Dios que tenía compasión de las multitudes. O sea, yo me imagino a los discípulos se acercan a Jesús y ven a Jesús llorando. Y ellos pensando, pero si yo no he llorado en mi vida. Y Jesús les dice, esta gente no tiene pastores. Esta gente hay tanto que hacer y no hay obreros para la mies. Y dice, ¿qué dice? ¿Qué les dijo? Rogad que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Y saben lo que dice la palabra? Que automáticamente los envió. Porque no es solo el sentimiento, no es solo el llorar, no es solo el orar, es también el ir y entender que el corazón de Dios late por cada español. Que el corazón de Dios anhela ver que las vidas de las familias son transformadas. Y escúchame, está muy bien los psicólogos, los psiquiatras, está muy bien las acciones sociales, pero escúchame, lo único que va a trascender, lo único que va a transformar las vidas es la presencia de Dios. Y tú lo sabes y yo lo sé. Pero tenemos que volver a decir, como Nehemías, Señor, allí voy, me duele el corazón. El avivamiento no tiene que ver con una mirada egocentrista, sino que tiene que ver con un anhelo de ver una nación sacudida por el poder de Dios. Y algo que me impresiona de los avivamientos es que, como yo les decía también a ellos muchas veces, no se necesita 30.000 personas para un avivamiento. Se necesita uno que esté dispuesto, 2, 3. Y yo te hago esta pregunta, y aquí empieza el primer desafío. ¿Será que Dios puede encontrar aquí 1 o 2 o 3 que digan, Señor, yo como Nehemías voy a orar por mi nación, voy a llorar por mi nación, voy a ayunar, pero también voy a ir? Porque quiero ver no solamente un avivamiento en mi vida, sino también en mi entorno, en mi lugar, en mi nación. Di conmigo, en mi nación. Cuando dices mi nación, ¿en qué piensas? Llevas 30 años en España. Sentido de pertenencia. Y empieza con eso. Con amar esta tierra. Y dejar de preguntarte por qué tuve que ir, por qué ya. Porque Dios te trajo con un propósito. Pero termino con esto. Apocalipsis 2:4. Si puedes acompañarme. Si eres un buen cristiano con Biblia. Un texto tan conocido que Dios le dice a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y escúchame, esto es algo que Dios me hablaba muy fuerte a mí. Porque yo en mi primer amor clamaba por un avivamiento para España. Y a veces la rutina, el día a día, el servicio en la iglesia, llámalo como quiera, empieza a apagarse ese amor, esa pasión, ese fuego de decir, Señor, quiero que tú incendies este país. Y hoy el Señor nos llama a volver a ese primer amor. Primero tiene que ver con Él, está claro, pero también de las primeras cosas, las primeras obras, la pasión, el fuego. Vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Y renuévanos como al principio. Si tú has conocido al Señor, tú has tenido un encuentro con Dios, tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Porque había un fuego que no se podía contener, una pasión que uno decía, Señor, yo quiero ver tu gloria no solamente en mi vida, sino en mi nación, en mi familia, en mi barrio, en mi pueblo, en mi ciudad.